Civilizaciones fluviales. Primer punto. ¿Por qué las primeras civilizaciones surgieron a la orilla de los ríos? Si bien en este tema nos centraremos en Egipto y Mesopotamia, cuando hablamos de grandes civilizaciones fluviales son 4. Por un lado la egipcia, en torno al río Nilo. Por otro lado la mesopotámica, en torno al Tigris y el Éufrates. Pero también hemos de hacer referencia a 2 más, la del río Indo, en la India, y la del río Amarillo o Yangtze, en China. A la pregunta de por qué en la orilla de estos grandes ríos es donde surgieron estas civilizaciones, debemos decir que será el control de sus aguas, usadas para regadío, lo que permita incrementar la producción agrícola, tener un excedente mayor. El excedente, recordemos, es lo que sobra de una producción, y con ello aumentar la población y el comercio. En definitiva, crecer. Es esta necesidad de medir los campos, anotar las cuentas, lo que hará que sea en esta zona donde primeramente se desarrolla el cálculo, la geometría, la escritura, tanto en Egipto como en Mesopotamia. Segundo punto, el surgimiento de la escritura. En Egipto y en Mesopotamia, la escritura se desarrolló casi simultáneamente. En Mesopotamia, sobre el 3300 a.C., mientras que en Egipto, sobre el 3150 a.C., pero de manera muy diferente. La escritura egipcia se conoce como jeroglífica y se basa en pictogramas, si bien aparecieron formas más simplificadas como el hierático y el demótico. El uso y el conocimiento de la escritura jeroglífica se perdió durante milenios, y no será hasta el siglo XIX, 1822, cuando un sabio francés, Champollion, logre volver a descifrarla gracias a la piedra Rosetta, que estaba escrita en jeroglífico, demótico y griego antiguo, gracias al cual se pudo traducir. El texto es un simple decreto que se escribió en piedra por el ascenso al trono de Ptolomeo V Epífanes. La escritura jeroglífica se usaba en textos oficiales y religiosos, se esculpía en piedra o se pintaba en las paredes, además de la piedra Rosetta y múltiples tumbas, destacando las que vemos en la imagen o el libro de los muertos, que contaba cómo el alma, o Ka, podía acceder al más allá tras la muerte. Normalmente, para escribir en papiro, tela o en madera, usaban una forma más simplificada de la escritura jeroglífica. Es la que se conoce como escritura hierática. Mientras que la escritura en Mesopotamia era la cuneiforme. En ella, los signos tienen un valor fonético, como en nuestra lengua. Existían unos 2000 signos diferentes, de los que 600 eran usados con asiduidad. Se realizaban haciendo incisiones con un punzón sobre una tablilla húmeda, que posteriormente se dejaba secar. Tercer punto. Mesopotamia, la tierra entre 2 ríos. Las primeras ciudades-estado. Mesopotamia. Su nombre significa tierra entre ríos. Es la zona que se ubica entre los ríos Tigris y Éufrates. Desde el Neolítico, la agricultura de regadío fue propiciando el aumento de la población y la aparición de las ciudades. En Mesopotamia, el agua necesaria para el riego de los campos venía de canales y acequias que se creaban para llevar el agua de los ríos Tigris y Éufrates. También disponían de cisternas para almacenar aguas, diques o incluso esclusas, ya que las crecidas de estos ríos son menos predecibles y más regulares, por lo que había que regular su caudal. Surge el poder político de la necesidad de organizar el trabajo a fin de poder dedicarse parte de la comunidad a tareas que no producen alimentos, artesanos, constructores, soldados. La economía siguió siendo básicamente agrícola, pero el comercio comenzaba a cobrar importancia y con ellos otros oficios. Los sumerios fueron los iniciadores de la civilización mesopotámica hacia el 3500 a.C. Los sumerios se instalaron en la desembocadura de los ríos, y construyeron diques para prevenir las crecidas, así como acequias para regar sus campos. Además, construyeron ciudades-estado como Ur, Uruk, Lagash y Eridu. Cada una era independiente y controlaba el territorio rural en torno suyo, tal y como vemos en el círculo rojo del mapa. En la época sumeria, las ciudades-estado estaban regidas por un príncipe o patesi, que también era la máxima autoridad religiosa, tal y como vemos en esta imagen del patesi de Gudea. Acabarán tomando el título de rey. Las tierras de regadío pertenecían al palacio o al templo, que se las arrendaba a los campesinos. Sobre todo cultivaban cereales. La artesanía y el comercio eran actividades importantes. La población se dividía en 3 grupos sociales. Los señores. Integrando este grupo social estaba el rey y su familia, los altos funcionarios y los sacerdotes. Tenían el poder económico y social. El pueblo. Eran hombres libres, con diferencias sociales entre los comerciantes, funcionarios y escribas, respecto al resto de la población. Y por último, los esclavos. Eran prisioneros de guerra o personas que llegaban a esta situación por sus deudas. La religión era politeísta. Los dioses eran antropomorfos y los principales eran Anu, dios del cielo, cuyo símbolo vemos en la imagen. Destaca también Enlil, dios del viento y de las crecidas de los ríos.
Marduk, que vemos en pantalla, que derrotó a los dos anteriores y se convirtió en el señor de los dioses. Y también, por último, Ishtar, diosa del amor, la fecundidad y la guerra. Los templos eran la morada de los dioses, y los más característicos tienen esta forma escalonada. Son los llamados sigurats. Creían que los muertos vivían en una morada sombría, donde se alimentaban de polvo y barro. El pueblo se alimentaba principalmente de cereales y tenía carencia de proteínas, a diferencia de los señores que tenían una dieta más variada. Las mujeres tenían ciertos derechos en la ley sumeria: actuar como testigos, firmar contratos, ser propietarias de bienes y poder disponer de los mismos. Si bien social y jurídicamente estaban en conjunto por debajo de los hombres. Era una sociedad machista, si bien algunas mujeres pudieron dedicarse al comercio y a los negocios. ¿Qué nos aportaron? Veamos que nos aportaron, por un lado, la escritura, que surgió en torno al 3250 a.C. Su escritura se conoce con el nombre de cuneiforme. La escritura apareció con una finalidad administrativa, la contabilidad, pero se acabó usando para leyes, códigos o poemas. También nos dejaron los sumerios el cultivo de la astronomía, la astrología y las matemáticas. Como en arquitectura, usaron materiales pobres como el adobe y el ladrillo. Sus edificios principales eran los palacios y los templos, como los zigurat que hemos visto anteriormente. Fueron los primeros en emplear en las cubiertas el arco y la bóveda. En cuanto a esculturas, se originaron estatuas de personajes notables, como la del Patesi de Gudea que hablamos anteriormente. Los primeros imperios. Desde el 2300 a.C., Mesopotamia fue dominada por otros pueblos. Los acadios, destacando a Sargón I, 2334-2259 a.C., que invadió las ciudades sumerias y formó un gran imperio con capital en Akkad. Los babilonios, que crearon un imperio cuyo máximo esplendor se dio con Hammurabi entre el 1728 y 1686 a.C., que creó el primer código legal escrito. Los asirios, 1530-1200 a.C. y 932-625 a.C. Eran un pueblo guerrero de las montañas al norte de Mesopotamia, pero también destacaban por el arte, como vemos en las obras de La Leona Herida. Y por último, los persas, que en el año 539 a.C. conquistaron todas las tierras de Mesopotamia y las integraron en un gran imperio, poniendo fin a la civilización mesopotámica. Cuarto punto, Egipto, tierra de faraones. El espacio y el tiempo. La vida en el antiguo Egipto fue posible gracias al río Nilo, si no, sería todo un desierto. Egipto se divide en dos grandes partes. Primero, el Alto Egipto o zona del valle, que aparece en el recuadro verde. Y segundo, el Bajo Egipto o zona del delta, que aparece en el recuadro rojo. Las crecidas del río Nilo crean o permiten crear una capa fértil que favorece la agricultura, como vemos en la propia imagen. Hacia el 5000 a.C., las poblaciones neolíticas aprendieron a prever las crecidas del Nilo y a controlar así la inundación anual. Construyeron canales para el riego y a usar el limo como abono natural. Tengamos en cuenta que Egipto, al igual que Mesopotamia, es una zona de escasa lluvia, por la que la dependencia del agua del Nilo para poder cultivar es enorme. De ahí la famosa frase del historiador griego Heródoto: Egipto es un don del Nilo, ya que sin sus aguas no se hubiera podido crear esta famosa civilización. La mejora de la producción agrícola permitió aumentar la población. Veamos las etapas de la historia del antiguo Egipto. El Imperio Antiguo. La capital estaba en Memphis y es la época en la que se construyen las grandes pirámides como la de Keops, Kefren y Miserino. El Imperio Medio. La capital se trasladará a Tebas. Egipto se extiende hacia el sur con la conquista de Nubia. El Imperio Nuevo. Se mantuvo la capital en Tebas y se conquista Siria y Palestina. Es el periodo en el que reinaron faraones tan famosos como Ramsés II, Amenofis IV y Tutankamón, cuya tumba, excavada por Howard Carter, fue la primera en encontrarse y saquear. Y por último, el Bajo Imperio. Egipto entra en decadencia y es conquistado por asirios, babilonios, persas y griegos, desapareciendo finalmente con la conquista por parte de los romanos. En la imagen vemos una recreación de la conquista de Egipto por Alejandro Magno. A su muerte se instaurará la dinastía de los Ptolomeos, descendientes de uno de sus generales. La organización política y social. El rey toma el título de faraón. Es considerado un dios y concentra todos los poderes. Gobernaba, hacía las leyes, juzgaba, controlaba los impuestos, dirigía al ejército y era la máxima autoridad religiosa. Era la encarnación de Horus en la tierra. La sociedad egipcia se dividía en nivel superior, el faraón y su familia, nobles, generales y oficiales del ejército y altos funcionarios, y sacerdotes. Nivel intermedio, artesanos especializados, comerciantes enriquecidos y escribas,
que eran casi los únicos que sabían leer y escribir. En el nivel inferior estaba el resto de las personas libres, campesinos, artesanos, pequeños comerciantes, soldados, sirvientes, y por último los esclavos, que eran escasos y extranjeros en su mayoría, eran los más desfavorecidos. Actividades económicas y vida cotidiana. La agricultura de regadío era la base de la economía. Contaba con una extensa red de canales y acequias. Las tierras pertenecían al faraón. Los principales cultivos eran los cereales, los frutales, legumbres y el papiro. Los aperos eran rudimentarios y usaban animales de tiro. También practicaban la pesca en el Nilo. El excedente permitió otras actividades no productivas como el comercio. La mujer fue en general bien valorada por la sociedad, aunque las decisiones fundamentales las tomaban los hombres. Algunas mujeres de clase alta llegaron a cargos importantes, como sacerdotisas e incluso faraones, como Cleopatra y Hatshepsut, o consortes como Nefertiti, esposa de Akenatón. Las de clase baja trabajaban como los hombres en el campo o como doncellas, bailarinas, etc. La importancia de la religión. Los egipcios fueron un pueblo muy religioso. Tenían una religión politeísta. Dioses como Amon-Ra, dios del sol, Anubis, guardián de las tumbas, Osiris, dios de los muertos, Isis, fertilidad, Horus, dios del cielo, y Hazor, diosa de la alegría, del amor y de la música. También adoraban al faraón y al Nilo. Había animales sagrados como escarabajos, gatos, vacas y cocodrilos. Creían en la vida después de la muerte, debiendo superar primero el juicio de Osiris. Anubis colocaba en un plato de la balanza el corazón del difunto, símbolo de su alma o Ka, y en el otro una pluma de la diosa Maat, símbolo de la justicia y la verdad. Osiris hacía preguntas al muerto sobre su comportamiento en vida. Los sacerdotes desarrollaron fórmulas para proteger al difunto, que plasmaron en el libro de los muertos. Los cuerpos se momificaban. Sus tumbas eran, según el estrato social y el periodo, en mastabas, pirámides o hipogeos. Estos son tumbas excavadas en forma de cuevas artificiales. Las necrópolis más famosas es la del Valle de los Reyes. Las manifestaciones culturales y artísticas. Su arquitectura era de techumbres adinteladas o planas, usando las columnas como soporte. Los templos eran de grandes dimensiones y destacan en el arte como pintores, arquitectos y escultores.